Dice la gente. A ver, que acaba de mover. Configuraciones. Buenas tardes. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estáis? Gracias por la sub que había por ahí. Se agradece mucho el apoyo, la verdad, porque la gente se cree que yo esto no lo preparo. Yo me siento aquí y aplasto los huevos en la silla y esto va solo. Y no, esto hay que preparárselo. Y estuve hasta altas horas de la noche. De hecho, ayer en una avenida arriba máxima. En una avenida arriba máxima, por cierto, la letterbox hay que quitarla. Ya lo siento, pero. Mierda, pero hay que hacerlo. De hecho, voy a hacer una cosa. Puedo dejar las alertas, pero quitándoles el sonido. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Recolea un poquito. Pues eso, que se agradece el apoyo que... Ayer me vine arriba también y me vi otra vez 300, que hacía mucho que no la veía. Y digo, venga, va. Como, claro, de noche no duermo, o me acuesto muy tarde. Ayer me acosté a las 6:30, 7. Pues me puse a ver 300. Un poco en diagonal, en plan, pasando escenas. Pero qué guapa está 300, me cago en Dios. Voy a bajar un poquito el volumen a esto. Voy a bajar el volumen un poquito para mí. Pero eso, que 300, a ver, a nivel histórico, es un poco mis cojones. Pero está guapísima la película, ¿eh? O sea, es que está guaparda la puta peli. Es que el cómic es muy bueno. Yo el cómic me lo leí también en su día. Y el cómic es muy bueno. Hay que pensar eso, que es un cómic, al final tiene su toque de fantasía. Pero ya veremos hoy que, bueno, pues a nivel histórico, pues tiene sus taritas la película. Que tampoco es lo que se pretende. O sea, no creo que Frank Miller al final lo que hace es coger la historia, ¿no? De Leónidas, de la Segunda Guerra Médica, como una referencia para crear su historia guapísima a nivel cómic visual. Pero claro, no es una película que pretenda ser fiel históricamente. Obviamente. Y tampoco es algo que a mí me preocupe ni que me moleste. Luego supongo que habrá historiadores que se indignarán. "Ah, es que no se parece a la historia". Bueno, man, yo qué sé. Gladiator tampoco y está guaparda. O sea, si hay una película que le pega patadas a la historia, es Gladiator. O sea, pero patada, navajazo, tiros con bazooka, un bombardeo nuclear, o sea, todo. Gladiator tiene todos los elementos que no debe tener una película si quiere ser fiel históricamente. Pero está guapísima la película. Una cosa no quita la otra. ¿Cuándo vemos pelis en directo y las desmontamos? Nunca, porque me banean. Voy a poner Mamalongo. Venga, dale caña, Bulma, muchas gracias por la sub. Venga, ahí a tope ahí ese gimnas. Una película fiel y buena. No se me ocurre ninguna, la verdad. Desde luego, Troya no. De Troya, ¿ves? No, Troya no. Troya, esa también está, es como Gladiator, está años luz y encima no es ni buena la película. Porque si fuera buena aún te la compro, pero es que a mí Troya personalmente, Brad Pitt es un guapera y a mí Brad Pitt me gusta como actor, pero la película es un ñordazo. Pues es un peliculón. Joder, no es mala Troya, me cago en Dios. Se puede en Discord, no voy a ver películas en directo de montando películas. Oh, y la de Alejandro Magno, históricamente no está mal del todo, pero es muy mala. O sea, a nivel cinematográfico es penosa. O sea, podían haber hecho un peliculón e hicieron una puta mierda, la verdad. Hipatia. Uy, Hipatia no, tampoco. Es que realmente no se me ocurre ninguna. Igual de las antiguas, de los Peplums, hay algo que pueda estar cerca, pero no sé, igual.
Quo Vadis. Espartaco, es que no tampoco la recuerdo bien, entonces no podría decir. Agora no, Agora no. Agora no. Pero bueno, Mark. ¿Que a ti Troya te gusta? Bueno, hay gente que le gusta meterse heroína. Tampoco. Cada uno es libre, ¿no? De gustar la mierda que quiera. Los 10 mandamientos, sí, claro, todo. Porque todo lo relacionado con la Biblia es totalmente fiel históricamente, claro. Ya el libro en sí es fiel históricamente. Ben-Hur. A ver, Ben-Hur. Luego hay películas que es verdad que a lo mejor históricamente no están bien, me refiero a que los hechos históricos como tal narrados no están bien o no están del todo bien, pero como contexto histórico o a nivel de vestuario o de que te cuenten, ¿no? La historia de una cultura, hay muchas que están muy bien. Ejemplo, Apocalipto de Mel Gibson. Está muy bien para entender a los mayas. ¿Qué opinas de Vikings? Para entender el contexto vikingo, me parece buena serie. Ahora, bueno, al final Ragnar, la historia de Ragnar y de sus hijos, no se sabe bien bien dónde termina la realidad histórica y dónde empieza la Edda, ¿no? La epopeya. Entonces, hay licencias que se pueden permitir. A mí como serie me gustó, hasta que pasa cierta cosa, que no voy a decir por si alguien no la ha visto y no se quiera comer tremendo spoiler. Pero como a mí como serie me gustó mucho. Sobre todo tiene, o sea, la primera parte, digamos, hasta que pasa ese hecho, me parece cojonuda. Luego se mantiene bien y acaba regumal, ¿eh? Acaba, el final me sobraba un poco todo. Es como que intentaron estirar demasiado el chicle. La que no he visto es la nueva que han sacado. ¿Harás algún día sobre vikingos? Sí, claro. Además, yo soy especialista. ¿Para qué me lo estoy guardando? Pero sí, soy especialista. Lo ponen en un papel, ¿eh? No me lo estoy inventando. Soy especialista en historia vikinga. Tendría que repasar también, hace muchos años. Me saqué ese papel. Sobre piratas, no te lo vas a creer, pero tengo artículos publicados en revistas científicas sobre piratas. Sí. Sobre piratas del Caribe, efectivamente. Historia de la piratería, vaya. Piratas queer, ¿no? Pues ahí, o sea, hay bastante. Tiene bastante. Se puede hacer varios. Puedo hacer varios capítulos de historia de la piratería. Y con personajes y, en fin. Fue una época también divertida esa. De Barba Negra. De Jesucristo podría hablar dejando aparte la religión. Claro, si hubiera asistido, ¿no? En todo caso. Te puedo hablar de Jesucristo como te puedo hablar de los 4587 predicadores que hubo en la época. Con no tanta suerte como Jesus Christ. Bueno, Leandro, como historiador de la historia de la piratería, puedes confirmarnos que los piratas son góticos tropicales, efectivamente. Son bastante edgys, muchos de ellos. Qué buen RNG baja. Madre mía. ¿Has visto Our Flag Means Death? No, ni me suena, no me suena, la verdad. El Jesus, ¿ves? Ya ha llegado Jesús, ¿ves? Ahí está, el Jesus. Uy, me ha llegado un paquete. Estaba esperando este momento, pero eso no quería empezar todavía. Voy a abrir la puerta, ahora vengo.
Perdonen, estaba esperando un paquete, por eso no quería empezar. Un poquito de charleta inicial. ¿Piratas españoles famosos conoces? Sí, se llama Partido Popular. Son una asociación de piratas. Me vi todos los vídeos de historia del tirón, pero bueno, Wi-Fi. Pero hombre, ya me jodería. Tengo muchas ganas de este, la verdad. Es que la historia está muy guay. Independientemente de que sea una historia así como muy de machos, que lo es. A ver, la época, pues bueno, en fin. Pero es que está muy guay. Es que se lió una muy gorda en muy poco tiempo. Se lió una muy gorda en muy poco tiempo. Busca la serie. O sea, no significa muerte. Es una interpretación de la historia. ¿Dónde está? ¿José? Yo se los he recomendado a mi hermana, pero bueno, muchas gracias. Pues sabéis que están en YouTube subidos, ¿eh? Los voy subiendo todas las semanitas. No me pierdo esta historia para nada. Bueno, igual se os caen muchos mitos, ¿eh? No te creas. A ver, dentro de lo que cabe, la base de la historia es la que es. O la que nos han contado los historiadores griegos y algunos romanos, pero. A ver. Dentro de lo que cabe, la base histórica está ahí. Y lo de las Termópilas sucedió. ¿Sucedió como en la película? No. ¿Sucedió? Sí. Claro. Un poco embellecida y cubierta de aceite y fascismo. Bueno, también te blanquean un poco el fascismo. Bueno, fascismo, a ver, no quiero llamar fascismo tampoco. Luego me viene la gente indignada en Twitter porque intento hacer que se entienda haciendo anacronismos y la gente se me indigna en Twitter. Porque digo, Julio César era un conservador, sería lo que un facho hoy en día. Y la gente, ¡oh! Es que no tienes rigor histórico. No, tú eres gilipollas. Entiéndelo. O sea, luego nos quejamos de que la gente se aburre en las clases de historia. No se van a aburrir, cabrón, si no entienden lo que estás hablando. Hay que hacer anacronismos dentro de lo que cabe, explicando que el anacronismo no está bien hacerlo, pero para que la gente entienda por dónde van los tiros. Y la gente se le queda, además. O sea, al final, ¿tú con qué te quedas? La personalidad de Julio César. No, no sé qué, bla, bla. Quedas con que era un tío, lo que hoy sería un facha. Pues ya está, y te quedas, y tú no pones, era un facha en el examen porque está mal, porque el profe te dice, eso no lo pongas en un examen porque está mal, pero quédate con que era un hombre conservador, un hombre de tradiciones, y ya está, y no pasa nada. Y no pasa nada por decir eso. Pues la gente se me enfada en Twitter. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Me mato? Claro, exactamente. O sea, si tú quieres rigor, vete a ver la defensa de una tesis doctoral, ¿sabes? O sea, es como, vete allí y muérete del asco. Yo he visto dos defensas de tesis doctoral y salí de allí que me tuve que tomar 5 antidepresivos. O sea, por favor, se puede explicar la historia de otra manera para que la gente lo entienda. Y que la gente por lo menos se enganche y tenga una noción y luego quiera seguir buscando, ¿no? Que al final, en mi opinión, es el trabajo de un divulgador de historia. Es que a la gente le pique el gusanillo y quiera saber más. Yo te puedo dar 4 pinceladas, más no te puedo dar. Sí te puedo dar, pero estaríamos aquí muchas horas. Claro, la pedagogía, efectivamente. Una cosa, yo soy historiador, pero también tengo que ser pedagogo. Ese Giorgini, pues aquí estamos. Total, ¿empezamos o qué? He dejado puesta de fondo la banda sonora de 300, que está bien guapa, la verdad. ¿Esto lo hace a menudo? Pues creo que este es el quinto que hago. Me dio un día por tal, digo, voy a intentar aprovechar la carrera de historia que nunca voy a usar para nada. Y creo que este es el quinto. A ver, hicimos los aztecas, Gengis, Atila, Cleopatra y este. Este es el quinto. Bueno, ahí a mis espaldas tienen al rey Leónidas con su armadura. La armadura, he de decir, que no está bien hecha. El casco sí, ¿eh? El casco sí que es un casco de hoplita.
Pero eso que iban a pecho descubierto, bueno, ya. Bueno, no. ¿Que la armadura era ligera en los espartanos? Sí. ¿Que iban a pecho descubierto embadurnados en aceite? No. ¿Ser armadura? Epicidad Frank Miller, claro, al final es lo que se busca. Bueno, es que ahora se van a caer muchos mitos. Señores, señores, ustedes. Pero bueno, y ese Prime, muchas gracias. Gracias por ese Prime, se agradece mucho. ¿Por dónde vamos? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Sabéis quién es Leónidas? Entiendo, ¿alguien no sabe quién es Leónidas? Entiendo que aquí la mayoría habéis visto 300, la película. O por lo menos os suena. Leónidas Fresnes, sí. De eso hablaremos algún día también. El rey de Esparta. Rey de Esparta, ¿vale? Situamos Esparta en el mapa. Si está muy alta la música, me decís si la bajo, ¿eh? En principio, por el OBS, creo que está bien. Situáis Esparta en el mapa. En Grecia, ¿vale? La actual Grecia, sí. Al fondo a la derecha. Más o menos. Al sur, a la derecha, en todo caso. Vale, vamos a empezar a poner mapitas. Vale, antes de poner el gran mapa, ¿os suena Persia? ¿Una isla? No, es una península. El Peloponeso es una península y Esparta es una zona. Está en Laconia. Ahora os diré dónde está. Persia, Jerjes, Darío, Ciro el Grande. Hay un príncipe de mucho videojuego en Persia, sí. Persia, yo digo Persia Aqueménida. ¿Os suena Aqueménida? El concepto Aqueménida. Eso ya es más complicado. Yo estoy ya empezando a hilar fino. Aqueménida. Una dinastía, ¿vale? Del imperio persa. Son los creadores del gran imperio persa, del gigantesco imperio persa. Si yo os digo, ¿os suenan las guerras médicas? Me dice, sí, en mi centro de salud, todas las mañanas cuando llegan las abuelas a las 8 buscando su cita. No, eso no es una guerra médica. Y si yo os digo que médica no viene de los médicos, sino de los medos. ¿Y sabéis quién son los medos? No, no es una raza del Zelda. Bueno, también, pero en este caso no. Los medos son los persas, ¿vale? Son de la zona de Media, que es en el centro asiático, y los medos son los persas. O es, digamos, los protopersas, pero se llaman guerras médicas porque en esta época no se les conocía como persa, aunque era el gran imperio persa, era el gran imperio aqueménida, los medos. Entonces, Persia y Medo es lo mismo. Persa y Medo es lo mismo. Y ahora os voy a enseñar cómo estaba en esta época, o cómo llegó a estar el imperio persa en la época que nos acontece, que estamos hablando de, sobre todo no, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo, o sea, 400 y pico para abajo. O sea, porque antes de Cristo ya sabéis que se va restando hasta llegar al cero. Y aquí, el imperio persa. Siglo VI al 4 antes de Cristo. Mirad qué pedazo de puto imperio tenían. Desde la India hasta casi Grecia. Bueno, Grecia, el norte de Grecia. Libia, Egipto, Arabia, Elam, que es Persia. Ahí se construye Persépolis, el actual Irán. Partia, Armenia, Capadocia, Bizancio. Pues guerras médicas hubieron dos. La primera, las guerras médicas enfrentaron al imperio persa contra las ciudades griegas libres. Las ciudades griegas, las polis, las ciudades-estado. Sabéis que Grecia en esta época se organizaba por ciudades-estado. Eran ciudades con un territorio, un rollo feudal,
especie de proto-feudalismo muy arcaico, digamos que ellos se organizaban como ellos veían y, en fin, tanto el día guerreando entre ellos, menos cuando había Juegos Olímpicos que todos se paraban y se querían mucho. Contra el Imperio Persa. Y dirás tú, ¿cómo este pedazo de puto imperio no pudo conquistar Grecia? Pues no pudo. En la primera, digamos, embestida, que es la primera guerra médica, donde los persas intentan invadir Grecia, con Darío I, que veis aquí abajo, en el naranja, conquista Darío I. Darío I intenta invadir Grecia. De hecho, la invade. Un gran ejército. Y yo creo que esto sonará. El ejército persa pierde contra los griegos en la batalla de Maratón. ¿Os suena Maratón? Esta se da en el cole, la batalla de Maratón. Pues la batalla de Maratón la pierden los persas, tienen que irse de Grecia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este preciso momento se crea la maratón de carreras. Que esto ustedes no lo sabían, pero yo lo explico. Aquí vemos primero un relieve de Darío I. Darío I, este fue era el emperador o el rey persa que invadió Grecia en la primera guerra médica. Y aquí vemos la maratón. Cuando acaba la batalla, un soldadito, que ahora no recuerdo el nombre, la verdad, no me acuerdo del nombre, va corriendo desde Maratón, que es donde se hizo la batalla, hasta Atenas, hasta la Acrópolis de Atenas. Que son 42... Filipides, efectivamente. Eso es, Filipides. Hasta la Acrópolis de Atenas, que son 42 kilómetros. Sí, 42 kilómetros una maratón. 42 kilómetros, llega y dice, hemos ganado, y se muere. Muerte súbita. Y entonces aquí se inventa la maratón. Entonces Filipides llega y dice, hemos ganado, y en ese preciso momento se desmaya y se muere. Eso cuenta la leyenda. Obviamente esto es mentirísima. O sea, esto no se lo cree nadie. ¿Qué pasó? Pero está todo guapo, la verdad. Como a nivel de anécdota. ¿Cómo va a ser mentira? Hombre, bueno, ahora veremos. O sea, la exageración es algo que los historiadores griegos lo tienen por costumbre. Y luego los romanos también. Pero los griegos es algo exagerado. O sea, vais a ver los números que os voy a dar, los datos de números que os voy a dar de los ejércitos persas. O sea, es una puta demencia. O sea, es imposible. No había tanta gente en el mundo. Gran Imperio Persa. Por cierto, en esta guerra médica Esparta no participa. Dicen que les sube la polla y que ellos no van. Ellos pasan. Y ahora vamos a hablar de Esparta, en concreto. Esparta, vamos a situarla en el mapa. ¿Veis? Esto es el sur de Grecia, ¿vale? La península de... Aquí os he puesto un mapa muy sencillito porque tampoco quería calentarme. Es un mapa muy, muy sencillito, ¿vale? Con los 4 puntitos que vamos a ver hoy. Aunque bueno, faltan un par de cosas, pero bueno, ya las explicaré después. ¿Veis? Situamos, ¿no? El mapa, esto es Grecia, sur de Grecia, ¿vale? Lo situáis en el mapa, lo tenéis claro, ¿no? O sea, no hay que poner un mapa de Grecia entero, me refiero. ¿Los espartanos eran tan guerreros? Sí. O sea, no hace falta que os ponga un mapa gigante, ¿no? De Grecia para que situéis esto. Esto es sur de Grecia. Península del Peloponeso. Y ahí está, una zona se llama Laconia. La península del Peloponeso, que es lo del sur, donde está Esparta, está dividida en varias zonas, en varias ciudades-estado, ¿vale? Una de ellas es Esparta. ¿Veis Atenas donde está también? La isla de Eubea. Y las Termópilas. ¿Veis las Termópilas dónde están? Bueno, pues luego ya nos situaremos más focuseados ahí. Esparta era lo que era. Era la única ciudad-estado de las grandes, digamos, de las grandes ciudades-estado griegas, que no tenía muralla. No les hacía falta muralla. ¿Por qué? Porque era una sociedad
al 100% militarizada. No les hacía falta muralla. Un poco sobraos podían serlo. Esparta estaba rodeada también, tenía las murallas naturales. Esparta es una zona que está rodeada de montañas, ¿vale? Tenían como una muralla natural, con un monte detrás, bueno, en fin, lo iremos viendo un poco. Pero es una ciudad que no le hacía falta muralla y encima era una sociedad absolutamente militarizada. ¿Cómo era la vida de un. ¿Cómo fue la vida de Leónidas? Del niño de Leónidas, antes de ser rey, de ser adulto. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo fue la vida del niño Leónidas? Pues el niño Leónidas era el tercero de sus hermanos, el tercero el tercero más mayor, digamos. Eran varios hermanos, él es el tercero más mayor. A los 7 años, a los niños espartanos los metían en la mili, digamos, ¿vale? En una especie de mili. Básicamente, se los llevaban, estaban a cargo de un instructor, los niños iban descalzos, prácticamente desnudos, comidos de mierda, y eso lo dicen varias fuentes, o sea, es algo que está contrastado, comidos de mierda, y para sobrevivir, tenían que sobrevivir hasta los 13 o 14 años. Sobrevivir como puedan, robando, haciendo todo, pero tenían que sobrevivir como fuera, y aparte de eso, un entrenamiento estrictamente militar de combate. ¿Qué es lo que pasa? Que tenían que robar para comer, tenían que robar o cazar. Si les pillaban robando, sus propios instructores les castigaban a los niños a puro latigazo, pero no porque hubiesen robado, sino porque se habían pillado robando. O sea, tenían que salir de esta mili, aparte de con 500.000 traumas y posiblemente antidepresivos si hubiera sido actualmente, y ansiolíticos, tenían que salir preparados para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Tanto militarmente como estratégicamente. Tenían que ser máquinas de combate. Pero no máquinas de combate en plan gigantes brutos que pegan pum pum. No, no. Cabeza y músculo. Las dos cosas. Que para los griegos sabéis que es muy importante el físico. Lo cuidan muchísimo. Sobre todo los militares y los deportistas. Pero en Esparta estaba el componente de que ellos son una sociedad que vive por y para la guerra. Y también tienen que ser buenos estrategas. ¿Cómo hace un niño para cazar? Aprendiendo muy rápido. O muriendo, ellos elegían. Luego hay una cosa que yo supongo que os sonará esto de que en Esparta a los niños que nacían con malformaciones los mataban, ¿vale? Yo creo que, no sé si os suena, pero es algo que siempre se ha dicho de Esparta. En Esparta el Estado no carga con gente que, digamos, les cueste recursos y no puedan aportar absolutamente nada. Entonces, siempre se ha tenido la creencia de que en el monte Taigeto, que os voy a poner una foto, para que chiquitito se ve. En el monte Taigeto, aquí subían. O sea, nacía el niño, ¿no? Y había un tribunal que eran los Gerousia que examinaban a los niños. Esto lo explica Plutarco, ¿vale? Examinaba a los niños, si el niño tenía malformación, el niño no estaba bien. Se supone que al niño lo subían al monte Taigeto, y lo tiraban por un barranco. Se lo ofrecían a los dioses y lo tiraban por un barranco. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito hay en esto? Parece ser que esto pasaba, pero no estaba bien visto según estudio de 2021, donde se han encontrado tumbas o enterramientos, digamos, enterramientos espartanos, donde hay niños enterrados o gente adulta enterrada con malformaciones de nacimiento. Entonces, ya se empieza a decir y ya se empieza a entender que esto fue una exageración de las fuentes históricas para poner a los espartanos como auténticas bestias. ¿Que algo de verdad había? Sí. ¿Que sucedía? Sí, porque en el monte Taigeto también se han encontrado cadáveres de niños.
Pero bueno, Morini, muchas gracias por esa sub. Se han encontrado también cadáveres de niños, ¿vale? Con más formaciones. O sea, que algo de verdad había, pero no era algo, era algo exagerado y no estaba bien visto, por lo que parece, por la sociedad. Porque si hubiera estado bien visto, no hubiera sobrevivido ningún niño con malformación. O sea, hubieran estado todos tirados por un barranco. Entonces, bueno, Plutarco. Plutarco es muy de exagerar las cosas. O sea, ya lo veré. Igual que Herodoto. Son gente que exagera las cosas. En este caso interesaba porque también eran gente que era pro Atenas, y ya sabéis que Atenas y Esparta muy bien no se llevaba, porque Atenas era los grandes filósofos, los grandes navegantes, y Esparta eran los militares y los ejércitos de tierra. O sea, no les gustaba el mar a los espartanos mucho. No les gustaba el agua, eran un poco tacus. Dicho esto, ¿a qué edad creéis que se le daba la adultez a un espartano? ¿A qué edad se le consideraba adulto a un espartano? Aquí vais a flipar un poco. No ha acertado nadie aún. Si volvían, claro. O sea, si estos sí sobrevivían al entrenamiento militar. Los únicos que estaban exentos, que lo explicaré más tarde, del entrenamiento este extremo, era el heredero a la corona, ¿vale? Bueno, a la corona. Ahora os explicaré cómo funcionaba Esparta a nivel de administración. A los 30 años se consideraba adulto a un espartano. Porque aunque os suene extraño y raro, la esperanza de vida en Esparta era muy alta. Se han encontrado enterramientos de gente de 70 años perfectamente. La esperanza de vida de Esparta era muy alta. ¿Por qué? Porque se cuidaban mucho. Era una sociedad que se cuidaba muchísimo. Dicho esto, 30 años adultos. El matrimonio, ¿cómo funciona el matrimonio? ¿Cuál era el papel de la mujer espartana en esto? La mujer espartana tenía prohibido, igual que los hombres, tenían prohibido por ley espartana tener sentimientos de amor entre ellos. El matrimonio era para y exclusivamente tener más espartanos. El sentimiento debilitaba al soldado. El sentimiento estaba mal visto. Eran adustos. O sea, eran literalmente espartanos. ¿Que esto era así 100%? Seguramente no. O sea, algo exagerado. Pero es verdad que, según las fuentes, no estaba bien visto expresar sentimientos. O sea, emociones, ¿no? Digamos, intensas. El amor, la alegría extrema, la tristeza extrema. De hecho, muchos espartanos casados, cuando eran mayores y sus mujeres eran más jóvenes, daban a su mujer a un espartano más joven para que tuviera hijos. O sea, el matrimonio era para procrear. Eso sí, la mujer espartana, si tenía la categoría de espartana, de ciudadana espartana, y no era de los hilotas, que los hilotas eran los esclavos o los que tenían sometidos los espartanos, em, tenía peso. O sea, una mujer espartana tenía mucho peso. Al final, hay una frase que dice la reina Gorgo en la película de 300, que está muy bien traída en ese aspecto, que dice que las mujeres espartanas hay que respetarlas porque son las únicas que traen espartanos al mundo. Entonces, esto sí que es verdad que estaban rellenitas. ¿Cómo? O sea, ¿eso qué pregunta es, por favor? Total, que eso está muy bien traído cuando dice Gorgo. Las mujeres espartanas que sepas que somos las únicas que traemos espartanos al mundo. Imagínate si somos importantes. Y es verdad, estaban muy respetadas dentro de lo que cabe, que era una sociedad machista, obviamente. Estamos hablando del siglo V a.C., en esta época.
¿Cómo funcionaba a nivel? ¿Cómo funcionaba Esparta? Esparta no era una monarquía. Leonidas era rey, pero Leonidas no era monarca, era diarca. ¿Y qué diferencia hay entre una monarquía y una diarquía? Que no hay un rey, hay dos. No hay un rey, hay dos reyes en Esparta. Siempre, dos reyes. Esto viene del mito y la creencia de que en los espartanos venían, el legado, digamos ellos, venían de dos hijos de Hércules. Dos hijos gemelos de Hércules. Que eran gemelos. Y no se ponían de acuerdo en quién había nacido antes. Entonces, como no se ponían de acuerdo en quién había nacido antes, decidieron que los dos gobernaban. Que no había primogénito y que los dos gobernaban. Y desde entonces, de esas dos ramas, de esos dos hermanos, de esos dos hijos de Hércules, están los Agiadas y los Europóntidas, que son las dos ramas, las dos familias de donde salen los reyes de Esparta. Exacto, entonces. Esto es el mito, ¿vale? Realmente, los historiadores lo que creen es que esto se hizo así, lo de la diarquía, lo de tener dos reyes, para que no hubiera nadie que acaparara todo el poder y siempre hubiera un contrapeso. Aunque la familia más importante, normalmente el rey Agiada era más importante que el Europóntida, ¿vale? Que Leónidas, que nació en el 500... A ver, 290, 50 años antes. En el 560 antes de... No, 540 antes de Cristo, perdón. Nació Leónidas, se entiende. 540 antes de Cristo. Leónidas. Tenemos un retrato bastante fidedigno de él, que os lo voy a enseñar. Es este. No, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que Leónidas fuese así? Leónidas. Leónidas no iba a ser el heredero. Pero bueno, Gini, muchas gracias por esa raid. Leónidas no iba a ser el heredero. Leónidas fue heredero por una infeliz casualidad. Su hermano mayor, el medio hermano, perdón, su medio hermano mayor, Cleómenes murió. Murió porque él se apuñaló a sí mismo y se rajó las piernas enteras en un ataque de locura, aunque la historia parece que hubo un poquito de movida familiar. Y bueno, lo encerraron y se volvió loco y se suicidó. En fin. Total, que se suicidó. Y su otro hermano también acabó muerto. Su segundo hermano, el segundo por arriba. Entonces a él le tocó ser rey de Esparta. Uno de los reyes de Esparta. ¿De dónde viene Leónidas? Leónidas significa descendiente del león o hijo del león, ¿vale? Viene del león. Y dice, ¿por qué? Está en Grecia. ¿Por qué el león? Porque en Grecia en esta época, amigos, había leones. En esta época en Grecia había leones. ¿Salvajes? Claro. Sí, sí. De hecho, en el mito de Hércules, Hércules mata a un león en Grecia, en Nemea. Hay leones, sí. Son dos reyes. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo en algo? Que se matan. Y ya está. Aunque no se conocen casos muy extremos de guerras civiles en Esparta, sí que hubo alguna, pero no casos muy extremos, ¿vale? O sea, normalmente el Agiada, el de la familia de los Agiadas, era el que tenía el peso, ¿vale? El otro rey era Leotíquides II. Bastante useless e irrelevante en toda esta historia, ¿vale? Seguramente ni lo vuelva a nombrar en todo el podcast. Eran Leónidas I y Leotíquides II. Nace en el 540. ¿Y en qué año llega al trono Leónidas? Bueno, un dato importante que, relacionándolo un poco con lo que he dicho antes de los niños,
Leónidas era el tercer hermano, con lo cual él hizo la mili espartana, digamos, desde los 7 años. No como su hermano mayor. Entonces, Leónidas ya venía curtido de cojones cuando llegó a rey. Venía curtido de cojones cuando llegó a rey, ¿vale? ¿En qué año accede al trono Leónidas? Os he dicho que él nació en el 540 a.C. Él accede al trono en el 490, con 50 años. Leónidas llega al trono con 50 años. No, no como aquí en 300 que tendrá 40 como mucho, 30 y pico, 40. No, no. Leónidas accede al trono con 50 años. En el 490 antes de Cristo. ¿Sabéis lo que pasó en el 490 antes de Cristo? ¿Saben ustedes lo que sucedió? Y ya vamos a empezar a conectar cosas. En el 490 a.C. fue la batalla de Maratón, donde los griegos, que Esparta, recordad que no participó, echaron a los persas. Ese mismo año, parece el destino, Leónidas accede al trono de Esparta. Al llegar al poder, se casa con Gorgo, su mujer. Tuvo varias mujeres, ¿vale? Pero Gorgo fue como la más importante. ¿Sabéis qué edad tenía Gorgo? Leónidas tenía 50 años. ¿Sabéis qué edad tenía Gorgo? No lo busquen en Google, ¿eh? No sean trozos de mierda. Gorgo tenía 16 años. Tenía 34 menos que Leónidas, ¿vale? ...34 menos que Leónidas. Y tienen a su hijo, Aplistarco, que sería heredero. ¿Qué es lo que pasa cuando vence? Vamos a volver a Maratón, ¿vale? Al Imperio Persa. Voy a poner aquí una fotito de Leónidas otra vez. Esto sí que es una estatua, se supone que más fidedigna de cómo sería Leónidas, aunque obviamente no. Esto no tenía que ser así. Vamos a volver al Imperio Persa. Darío I pierde en Maratón. Darío I se vuelve a Persia, pero a él no se le olvida lo que ha pasado en Maratón. Él quiere volver a Grecia y conquistarla y demostrarle a los putos griegos de mierda que al imperio persa no lo para nadie. ¿Qué es lo que pasa con Darío? Que se muere. Un clasicazo, ¿no? Se muere. ¿Y quién accede al trono? ¿Quién va a ser? Jerjes. Jerjes I. Que ya veis que se parece un montón al de la película de 300. La verdad es que está muy bien caracterizado. Jerjes I. Darío I quería, el padre de Jerjes, quería dirigir en persona el ataque. Era su sueño. En la primera guerra médica no estuvo directamente Darío, pero a la segunda quería, o sea, a la segunda quería volver y ir en persona a machacar griegos. Quería que viesen al rey Dios, porque al final los reyes de Persia eran reyes dioses. Pero claro, por una enfermedad se lo lleva por delante y a tomar por culo. Jerjes no tiene un reinado fácil tampoco, ¿eh? Al principio tiene revueltillas, él no era el heredero principal tampoco, igual que Leónidas, él tampoco era el heredero principal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el heredero principal, que era Artabasanes, su hermano Artabasanes, era hijo de una prostituta, de una concubina, y Jerjes era nieto de Ciro el Grande de Persia. Entonces, claro, Darío al final nombra a Jerjes heredero y Artabasanes, increíblemente, no reclama nada y deja a Jerjes reinar, ¿vale? Y no pasa nada más con Artabasanes y entiendo que moriría de viejo porque nadie más habla de él.
¿Qué es lo que hace Jerjes? Pues dice, hey, man, es el momento de volver a Grecia y acabar lo que empezó mi papá, Darío I. Empieza la Segunda Guerra Médica. ¿Qué dicen las fuentes? ¿Cuántas tropas movilizó Jerjes? Era el imperio más grande de la época. ¿Cuántas tropas movilizó Jerjes según las fuentes? 2 millones de unidades. 2 millones de unidades. Según las fuentes. Según los historiadores que han estudiado la zona y han estudiado las guerras médicas, como mucho 200.000, ¿vale? Como mucho 200.000. Yo digo, esto va a tender a exagerarse todo. ¿Y por qué se exagera esto? Pensad que son fuentes griegas. Porque cuanto más ejército vencieron los griegos, más grande es la gesta y la epopeya, ¿no? Entonces al final es una exageración que está totalmente buscada, aposta para glorificar a los griegos. Lo que no es una exageración es lo que hizo el puto Jerjes para hacer cruzar. ¿Veis por aquí por donde cruza? ¿Veis la flecha verde por donde cruza? Desde la actual Turquía hasta Grecia, ¿vale? Hasta la zona de Tracia. ¿Por dónde cruza? Por el estrecho del Helesponto, que es esa zona que veis ahí. ¿Y qué cojones hace para pasar? Llevaba elefantes, llevaba de todo tipo de caballería a saco, llevaba de todo, ¿vale? Jerjes, pensad que el imperio persa llegaba hasta la India, o sea, y hasta Egipto, tenían literalmente cientos de culturas que iban en el ejército. ¿Qué es lo que pasa? Que el sentimiento de pertenencia obviamente no era tan exagerado porque al final no deja de ser un imperio esclavista, el imperio persa. ¿Qué es lo que hace para cruzar el Helesponto? ¿Qué es lo que hace para cruzar el Helesponto? Esto. Y esto es verídico. Pensad en la época, estamos hablando del siglo V a.C., ¿eh? Absolutamente tremendo. Coloca a todas sus naves en fila y encima coloca tablones de madera y crea una pasarela para que todo su ejército pueda cruzar. Caballos, elefantes, infantería. Por todo el estrecho del Helesponto. Pensad que los mejores ingenieros de la época estaban en Persia también. O sea, literalmente era un ejército gigante. Por mucho que fueran 200.000 soldados, 200.000 unidades, es una exageración de grandes ejércitos, ¿eh? Para la época que estamos. Es algo exageradísimo. Una auténtica y putísima barbaridad. La movilización. ¿Cuántos metros mide el estrecho? Pues no lo he buscado. Lo estaba pensando ahora, digo, hostia, no busqué cuánto, pero si lo buscáis vosotros me lo decís aquí en el chat en un momento. Pero vamos, tienen que ser metros, ¿eh? Te diría que, no sé, unos kilometrillos se iría seguramente. El Helesponto, estrecho de Helesponto, con H. ¿Cuánta población se tenía en una ciudad grande en la época? Depende de la ciudad. Se calcula que Persépolis, en la época de Jerjes, igual pudo haber alcanzado el 1.000.000 de personas. La gran Persépolis. O sea que Zack Snyder nos mintió en todos. Más o menos. El ejército persa cruza así. 6.500 metros, 6,5 kilómetros. Ah, 61 kilómetros. Vamos a ver, ya me estoy llegando. Vamos a ver. Como que no, 61 kilómetros me parece mucho, la verdad. 6,5 kilómetros, vale, vale. O sea, 1,6 kilómetros la zona más estrecha, que seguramente sería por ahí por donde pasasen, y 6,5, vale. Bueno, igualmente, o sea, mirad esto, o sea, que no lo que hicieron es una puta barbaridad. Total,
El ejército de Jerjes cruza hacia Grecia con todo su potencial militar, con el rey Dios a la cabeza, en busca de venganza, en busca de destruir lo que Jerjes busca destruir lo que había mermado la reputación de su padre y según él se lo había llevado, la enfermedad. Es de la depresión que pilló ese man cuando fue vencido en maratón. Qué guapa la música, ¿no? Es que está increíble, la verdad. Me suena un poquito. Mientras tanto, en este preciso instante, Jerjes envía emisarios a Atenas y a Esparta, pidiéndoles tierra y agua. ¿Y por qué les pide tierra y agua? Porque para los persas, era el símbolo de vasallaje de una zona. Si tú le dabas tierra y agua al rey Dios, tú pasabas a ser vasallo del rey Dios. ¿En Atenas qué ocurre? ¿Qué creéis que ocurrió en Atenas cuando llega el emisario persa? Atenas, ¿eh? ¿Qué ocurre en Atenas? Tierra y agua, tu puta madre. Tierra y agua, tu puta madre, le dicen. Vamos a matarte a ti igual que matamos a Darío. Igual que echamos a Darío, te vamos a echar a ti. ¿Y qué pasa cuando llega el emisario a Esparta? Bueno, en Atenas, por cierto, tiran al emisario por un barranco. Llega a Esparta el emisario de Jerjes. Tierra y agua, Leónidas. Tierra y agua. Y esto es algo que está bien contado en la película. Al pozo. Lo tiraron a un pozo. Esto es Esparta. Y Esparta no es vasalla de nadie. Patada y al pozo. ¿La patada espartana incluida? Vamos a decir que sí, aunque no hay ningún tipo de nada escrito. Pero vamos a decir, ¿lo tiraron a un pozo? Sí. Eso está en las fuentes. ¿Lo tiraron a un pozo? Sí. ¿De una patada gritando esto es Esparta? No creo, pero vamos a decir que sí porque queda guapísimo, la verdad. Pues esto es Esparta y esto es Atenas. Y ni Atenas ni Esparta se van a doblegar igual que no se doblegaron con tu padre. Putos gilipollas de mierda. Pero no, tampoco o sea, no son tontos. Atenas y Esparta saben que el ejército que ha cruzado el Helesponto es absolutamente titánico. Están absolutamente jodidos. Pero que aún así no van a rendirse, aunque hay poligriegas, ciudades-estado. Cuando digo polis, son ciudades-estado, ¿vale? Hay poligriegas que sí que se van rindiendo, ¿vale? Y las que no se rinden, las pasa por la piedra Jerjes. Nos situamos en el año 480 antes de Cristo, 10 años después de que Leónidas llegue a ser rey de Esparta, uno de los dos reyes de Esparta. Leónidas tiene 60 años. Leónidas tiene 60 tacos. ¿Vosotros creéis que Leónidas iba a estar así? ¿Con 60 años? Pues no. Leónidas, esto se me acaba de ocurrir ahora y lo acabo de buscar porque yo soy. Mi mente produce memes. Leónidas sería algo así en todo caso. Un poco pazos mamado también, ¿eh?
Leónidas sería más que así, sería así. Leónidas tenía 60 años. Es Pazo el Leónidas, efectivamente. Es igual, ¿eh? Bueno, Pazo, un besito. Total. Hay guerra. Estamos en agosto, ¿vale? Y ya os digo yo que si vosotros queréis invadir Grecia, agosto es un buen mes. ¿Por qué? Porque pasaron varias cosas mientras Jerjes avanzaba y nadie le salía al paso. Ni Atenas ni Esparta le salieron al paso. ¿Por qué? Te preguntarás tú. ¿Por qué agosto es un buen mes si tú quieres invadir Grecia, la Grecia clásica? Porque justamente había Juegos Olímpicos donde estaba prohibido hacer la guerra. Pero para más Inri, en Esparta era la Carneia, la Carnea, que eran las fiestas principales sagradas de Esparta, donde también estaba prohibido movilizar al ejército. Se crea la Liga de Delos, que es una liga compuesta por Esparta, Atenas y ciudades-estado aliadas para combatir a Jerjes, pero nadie... deciden que Esparta va a ser la ciudad-estado que lidere la defensa, pero Esparta dice que, lo siento mucho, estamos en agosto, son las Carneas, yo no puedo irme ahora a hacer la guerra. Leónidas le dice, no, no podemos ir, lo siento. Esperad a que pase agosto. En agosto no podemos ir a pelearle a nadie. Porque si no los dioses se ponen tristes, se enfurecen y me van a tirar rayos láser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, y esto está bastante bien contado dentro de... En la película de 300 veis como los éforos, que los éforos son el consejo este de sabios que viven en un santuario, que son como digamos, el gran consejo, ¿no? El gran consejo religioso y que son los viejos, ¿no? Los viejos de Esparta, que son el consejo. El senado, vaya. Una especie de... No quiero llamar al senado porque no se llama senado, pero sería como el senado, ¿vale? Ya me vendrá alguien en Twitter indignado diciendo que qué rigor histórico es este, que estoy llamando senado a algo que no es el senado. Bueno, para que se entienda, muchos viejos juntos que dan consejos, ¿vale? Decide, y esto Leónidas también, bueno, ahora lo contaré, los éforos, que son el consejo este, decide que vale, que a la guerra no van a ir, pero que Leónidas... Ah, que por cierto, Leónidas había estado, justo cuando invade Jerjes, Leónidas va al oráculo de Delfos, que es el oráculo más importante de la Grecia clásica, va al oráculo de Delfos, según la fuente, obviamente esto tiene pinta de ser más mentira que la madre que me parió, y el oráculo le dice, la única forma de salvar a Grecia es con el sacrificio de un rey. ¿Y qué hace Leónidas? Yo, 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 yo. ¿Por qué? Porque es espartano, ¿no? Porque los espartanos, a tope. También con 60 años, le sudaba de 3 cojones ya a este hombre vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que los éforos, volvemos a los éforos, que son el consejo este de sabios, de viejos, decide que vale, que no van a movilizar al ejército entero, pero, van a dejar al rey irse con 300 de sus mejores hombres a defender las Termópilas. ¿Y qué dice Leónidas? Como Gimli en Señor de los Anillos, certeza de muerte. ¿No hay esperanza? ¿A qué esperamos? Pues para allá, del tirón. Vale, los 300 soldados obviamente eran hombres. Eran, se llaman los Ipei. Que era como la fuerza, ¿no? De élite.
de Esparta, los Hipeis. Eran como los soldados más tochos. ¿De dónde vienen los 300? No es un número al azar. Viene de la leyenda o de la guerra que hubo entre la ciudad-estado de Argos y Esparta, muchos años antes, donde se pelearon 300 contra otros 300 para no movilizar a todo el ejército. Dijeron que Esparta y Argos iban a pelear 300, los mejores 300 contra los mejores 300 para ver quién se quedaba con una zona que hay ahí en la península del Esponto, de Laconia, para quedarse con una zona, y en vez de movilizar a miles de soldados, hicieron un versus 300 contra 300. Argos se creía que había ganado porque había sobrevivido 2 soldados. ¿Qué es lo que pasa? Que se fueron los dos soldados de Argos se fueron de la zona de la batalla creyendo que habían ganado, que no quedaba ningún espartano vivo. Se fueron a la ciudad de Argos a decir que habían ganado la batalla. ¿Qué es lo que pasa? Que sí había quedado un soldado vivo de Esparta y se levanta cuando ya se habían ido los otros. Entonces, el espartano dice: los otros 2 han ido, soy el único que queda en el campo de batalla. No, la batalla la ha ganado Esparta. Y va a Esparta y dice: la batalla la he ganado yo. ¿Pero qué es lo que hace? Suicidarse porque no había muerto como sus compañeros. El soldado que había dicho que había ganado, se suicida. Porque no había muerto de forma honorable como sus compañeros. Porque se había desmayado o de otro saber qué. O se había escondido. Entonces, él dice: yo he ganado, pero no he ganado de forma honorable y como soy espartano, pues me tengo que suicidar. Obviamente, los de Argos no aceptaron nada. Hubo otra batalla donde al final sí que se pegaron todos contra todos y ganó Esparta y se quedó con toda la zona, ¿vale? Pero bueno, los 300 vienen de esta. Los 300 originales vienen de esta pelea. Entonces, Leónidas, en plan simbolismo, decide movilizar a otros 300. ¿Qué es lo que pasa? Que eran 300 soldados. Todos con hijo varón. Con heredero. Porque Leónidas no quería. No quería que se perdiera el linaje familiar de esos soldados que iban a sacrificarse, porque él sabía, obviamente, que era muy difícil que lo vieran con vida. Iban también esclavos, iban algunas mujeres. En plan, pues para mantener el campamento de los soldados. Los soldados solo tuvieran que centrarse en pelear. Entonces, no eran solo 300, iban más. Y de camino se les unieron diferentes soldados de otras ciudades-estado griegas. De Tebas, bueno, en fin, algunos atenienses también incluso. En fin, de varias ciudades. Se calcula que en total, según los historiadores y las fuentes, lo que han comparado, se calcula que más o menos tuvieron que ser unos 7.000 los que llegaron a las Termópilas. 7.000 soldados, ¿vale? Ya, primera cosa, no eran 300, eran 7.000. 300 eran los Hipeis, o sea, la tropa de élite espartana. Pero soldados hubo 7.000. 7.000 contra 200.000. Efectivamente. 7.000 contra 200.000. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Leónidas no es imbécil y Leónidas va a las Termópilas. ¿Qué significa las Termópilas? Puertas calientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque había aguas termales en la zona. Las Termópilas. Voy a poner otra vez primero el... Voy a poner el mapa. El mapa. Si lo encuentro, si no, no lo pondré, claro. No. Momento. Vale, ¿veis las Termópilas dónde andan? Se ve, ¿no? Las Termópilas es un paso estrecho, rodeado de montañas. Es la única zona segura por donde pasar y acceder a la zona de Atenas. Es la única zona segura para pasar y a la zona de Atenas. ¿Qué es lo que pasa? Que es estrechísimo, es un estrecho de cojones. O sea, es estrechísimo. O sea, el punto donde se apostan las tropas griegas mide 15 metros de ancho.
15 metros de ancho. Con lo cual, da igual que tengas 200.000 soldados, que no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Porque la superioridad numérica desaparece en tan poco espacio. No le servía de nada. Y la caballería menos porque es una zona muy estrecha y los caballos no pueden pelear ahí. Ni los elefantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que como veis, los persas atacan por el flanco de la izquierda. Los griegos defienden, ¿veis la zona azul? En la derecha. Y luego está la ruta alternativa que veremos más adelante porque hay una pequeña traición. Y es como consiguen rodearlos, ¿vale? Pero es una pelea al lado de unos acantilados, al lado del mar, donde la columna persa es fácilmente defendible por la columna de élite espartana y el resto de 7.000 soldados griegos. ¿Y cómo es posible que defiendan tan bien los espartanos? Y los griegos en general, pero los espartanos en particular, ¿por qué? Porque son tropa de élite al final. Gracias a esto. La falange hoplita. Escudos gigantes muy pesados. Lanzas muy afiladas, muy largas. El soldado defiende al de la izquierda todo el rato. El compañero defiende al de su izquierda todo el rato. Es literalmente una máquina de guerra perfecta, la falange hoplita. Es una máquina de guerra, repito, absolutamente perfecta para la época. Tienen distancia, pueden aguantar embestidas, con el escudo que tiene un agarre. Tiene agarre, pueden empujar y pegar con el escudo y pegar con el escudo así. Total. Hasta que vino Filipo con la nueva falange, claro. Con la falange de Macedonia. Con las lanzas mucho más largas. Entonces ya ahí pues se acabó la cosa. Pero en esta época aún queda mucho para que llegue Filipo. Pensad lo que era esto. Es que esto tuvo que ser una pasada en su época. 15 metros de puto barranco, de puto desfiladero. Tropas y tropas y tropas de persas. Y los espartanos aguantando así como hijos de la gran puta. Es que tuvo que estar guapísimo esto. Y me encantaría, si no me baneasen, poner algunas imágenes, porque es verdad que, si os acordáis de la película de 300, cuando la primera carga de los persas, cuando hacen la primera carga los persas, que van aguantando, le dicen aguantad, 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 van aguantando todo el rato. Aguantad hasta que se cansan y entonces empujan ellos y empiezan a clavar las lanzas. ¿Y qué es lo que hacían? Relevarse. Para atrás, la segunda tropa se ponía delante y así iban descansando todo el rato. Por eso digo que en 15 metros era para los griegos era muy fácil defenderse de 200.000 soldados. Era muy fácil hacerlo. Jerjes envía la primera tropa, la primera embestida contra los griegos. Es infantería ligera. Una infantería de absoluta mierda que lo que hace es estamparse contra la falange. Se estampa contra la falange. Se calcula que solo el primer día seguramente murieron más de 5.000 soldados persas. Más de 5.000 solo el primer día. Y de los griegos no llegó ni a 200. De los griegos no llegó ni a 200, eran 7.000 los griegos, ¿eh? Cuando... Ay, que no lo he contado. Justo antes de llegar, esto cuenta la leyenda,
Justo antes de llegar, antes de pelear, los espartanos tenían una tradición que era, ellos les encantaba tener el pelo largo y era como arreglarse las melenas, ¿no? La melena era como el símbolo de ellos no, de la masculinidad esta, ¿no? De soldado y tal, de arreglarse la melena, estar de chill antes de una batalla súper dura. Dicen que cuando van los mensajeros de Jerjes a decirle que se rindan y que les dé tierra, Leónidas, dame tierra y agua, dicen que Leónidas estaba con sus espartanos tal que así. Obviamente es una pintura renacentista, mis huevos. He tenido que tapar pichurras, he tenido que tapar un poco de pito, para que no me baneen. Total, que estaban de chill, ahí con su tal, no sé qué. Dice que, claro, cuando llegan los emisarios de Jerjes, dicen, ¿pero qué hace esta gente? Que si están a punto de morir, ser aplastados por el ejército más grande de la historia de la humanidad y están aquí de chill, estos cabrones. Total. Que aquí estaban los tíos, se supone que de chill, esperando. Después de esto llega, lo que he dicho, la primera embestida. Los soldados. Ah, bueno, y cuando les dice. Dice, hay otra leyenda, hay una fuente que dicen que fue el propio Jerjes a hablar con Leónidas y le dijo, dame tierra desde lejos. Le dijo, ¡eh! ¡Leónidas! ¡Eh! ¡Dame tierra y agua! Y Leónidas dice. Y Leónidas dice, desde el otro lado, dice, ¡eh! ¡Darío! Darío no, perdón, Jerjes. ¡Eh! ¡Jerjes! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡O ven y cógela tú, crack! ¡Llévate esta! Y empieza la guerra. Y le dijo básicamente, ¿y por qué mejor no me chupas la polla? Efectivamente. Empieza la guerra. La primera embestida. Super fail. Envía a los soldados de mierda, que la mayoría no eran ni profesionales del ejército persa, y se pegan una estampada contra los griegos del carajo bendito. O sea, literalmente la primera embestida explota según las fuentes. O sea, no le hacen ni cosquillas a los griegos. Entonces, ¿qué dice en una avenida arriba de su majestad el dios rey? Jerjes. Voy a enviar a mi tropa de élite. A los inmortales. Ay. Bueno, no eran así. Obviamente no tenían dientes al hilo ni colmillos como en 300. De hecho, serían algo así, ¿vale? Los inmortales. La tropa de élite, los 10.000 inmortales. La tropa de élite del ejército persa. Los Reyes Magos. Un poco el rollo. Es que los persas realmente venían de allí. O sea, es Oriente. Los Reyes Magos son de Persia. Un poco el rollito, sí, sí. Bueno, total. Ah, por cierto, no os he dicho. ¿Sabéis cuánto pesaba el escudo de los griegos? El oplón, se llama oplón, de ahí viene de oplita, viene de oplón, que es el escudo griego. ¿Sabéis cuánto pesaba de media un escudo griego? 8 kilos. Poco para tanto, me 20 kilos. ¿Dónde va 20 que te puedes mover, coño? 8 kilos. Pero estaban muy cubiertos de cuero, eran muy resistentes los escudos griegos. Total, he dicho que más o menos murieron 200 griegos. Aquí lo tengo apuntado, que se me ha olvidado decirlo. ¿Sabéis cuántos espartanos de los 300 mueren en la primera embestida, según los historiadores? 200 griegos, pero ¿sabéis de esos griegos cuántos espartanos mueren? Ni uno ni dos. Tres. Tres.
Tres. Tres espartanos muertos en la primera embestida. Los inmortales. Enviados. Coño. Por aquí, Spanish Clan, Keke Frog, there. Vamos a mataros, somos la tropa de élite, el ejército. El ejército. Aquí, Buah, es increíble este nivel de lore gameplay que estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? Aquí esperando. Espartano. Increíble. Y llegan aquí los inmortales. ¿Y qué hacen? Morirse todos. A tomar por culo. Los revientan. Igual. Los revientan. Los revientan. Los destrozan. Los revientan. Bañan el suelo con sangre. Destrozados. Tiran a gente por los acantilados al mar. Literalmente les pegan la paliza de su vida. Los inmortales les pegan la paliza de su vida como jamás nadie les había pegado una paliza. O sea, literalmente son explotados, exterminados, reventados, masacrados, humillados, pisoteados, navajeados, de todo. Todos los hados se lo hacen los culeados, todo. Los destrozan, reventados. No hay escapatoria. No sobrevive ni un puto inmortal. Los que sobreviven salen corriendo. Y si salen corriendo, como son inmortales, al volver, Jerjes los mata porque son unos cagaos. Funados, destruidos. No hay más inmortales. Los destroza Leónidas. Quedan vivos, pero... Que vaya, que se estampan. En esta embestida se estampan. Pues no sean tan inmortales, ¿no? Los inmortales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Hombre, que en todos los sitios cuecen habas. Que en todos los sitios cuecen habas. Y como veis en el mapita, en la parte izquierda, hay como una línea con puntitos que pone ruta de la columna persa, que está rodeando. Hay un griego que no era espartano, como te dicen en la película, ni era Quasimodo, como en la película, aunque he puesto esta foto yo. Era un pastor de la zona. Traiciona a los griegos y le dice: amigo Jerjes. Jerjes estaba totalmente desesperado. Jerjes no veía, que dice que no pasamos. Y dice que no pasamos. Que llevamos aquí 3 días y no pasamos. Y somos 100 veces más que ellos y no pasamos. Le dice Efialtes a Jerjes: escúchame, dame riqueza, dame dinero, dame poder. Y yo te digo cómo rodear a los griegos y que acabes con... Que acabes con la resistencia de Leónidas. Obviamente le dice que sí, Jerjes. Y la columna persa rodea el monte Eta después de 7 días de pelea, de los cuales 4 había habido tormenta y no han podido pelear, por cierto. Realmente de pelea es el tercero. Rodea a Leónidas y a los espartanos. Cuando se enteran, había gente había fócidos que eran de una ciudad griega, vigilando ese camino. Leónidas les dijo: vigilad ese camino por si pasa algo. Cuando ven que vienen 20.000, según la fuente, 20.000 soldados rodeando el paso de las montañas, los fócidos hacen así y se dan el piro. Los fócidos se dan el piro. Leónidas dice: vale, vamos a convocar consejo de guerra. Y la mayoría de los aliados de las ciudades griegas deciden marcharse. Deciden que no van a suicidarse. Atenienses, fócidos, tebanos, gente de Argos, deciden
marcharse. Las fuentes se contradicen un poco aquí, ¿vale? Hay quienes dicen que se fueron porque quisieron, y hay otras fuentes que dicen, supongo que para intentar resaltar o exaltar un poco más la figura de Leónidas, dicen que Leónidas fue el que los echó. Les dijo, iros de aquí, no os suicidéis, nos vamos a quedar aguantando, porque si nos vamos todos, la retaguardia, vamos a caer en nada, nos van a coger y nos van a matar. Alguien tiene que aguantarles hasta que vosotros podáis subir. Y Leónidas y los 300 deciden quedarse. Leónidas decide quedarse para darles tiempo a los demás griegos, decir, mirad que van a pasar, así que decidle a todos los griegos que se preparen porque nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a morir aquí, vamos a aguantar todo lo que podamos, pero nosotros si estamos rodeados, estamos muertos ya. Leónidas se queda con los 300, pero no solo con los 300, ¿vale? Se queda más gente. De los griegos, mucha gente se queda. Bueno, muchos de ellos. Algunos de ellos se quedan. Dicen que en total los que se quedan son unos 1500 hombres. Qué guapa queda la música con esto, ¿no? 1500 hombres contra el ejército del rey dios de Jerjes. Resisten todo lo que pueden, pero obviamente pues llega un punto en que las flechas cubrieron el sol y Leónidas pues muere. Leónidas muere. ¿Qué pasa con Leónidas? Que Jerjes llega al campo de batalla y, según cuentan las fuentes, lo decapita y clava su cabeza en una estaca. Los griegos no pudieron sacar el cadáver de Leónidas de ahí. Hasta aquí llega los 300, pero esto no acaba aquí, porque recordemos que el ejército persa ha pasado. El ejército persa ha pasado. Leónidas muere 480 a.C. El ejército persa ha pasado. Las ciudades griegas se tienen que empezar a unir. Jerjes llega a Atenas. Y Jerjes toma Atenas y quema Atenas. Hay poca esperanza para las polis griegas, muy poca esperanza, poquísima esperanza. Muy poca esperanza. Pero tienen golpes de suerte y aprovechan muy bien las cagadas que hace el ejército persa. El ejército persa tenía la flota más grande del mundo también en aquella época, pero los atenienses eran mucho mejores navegantes que ellos. Entonces, con menos barcos, porque también hubo 2 tormentas que hundieron muchos barcos persas, con menos barcos consiguen darle la vuelta a la guerra cuando parecía impensable, y en este estrecho, en esta isla, vaya, esta bahía, en Salamina, ganan una batalla naval que cambia el rumbo de la historia. Cambia totalmente el rumbo de la historia. Si esta batalla la pierden los griegos, esta hubiera cambiado muchísimo la película. O sea, la historia hubiera cambiado y no sería la misma historia que ahora. Estoy baneando ya. Salamina, batalla naval, atenienses, espartanos, ciudades libres contra los persas. Ganan los griegos con Temístocles al mando. Temístocles es el que sale en la segunda película de 300. No sé si lo habéis visto, pero sale en la segunda. Pero esto no acaba aquí. Darío, después de esto, se tiene que retirar a Persia. Darío se reagrupa en Persia y Darío vuelve otra vez. En menos de 10 años, vuelve a Grecia con la mayor cantidad de ejército jamás conocida.
Y tiene lugar la batalla de Platea, donde por fin las tropas espartanas pueden desplegarse totalmente en su esplendor. Y si 300 hombres habían podido contenerlos, imaginad una tropa con aproximadamente 15-20.000 espartanos, dirigiendo a otros 40.000 o 50.000 soldados griegos de otras ciudades. Esta batalla no estuvo ni equilibrada. O sea, esto fue literalmente un aplastamiento militar, porque las tropas de Esparta no tenían rival en esta época. Darío, no, Jerjes. Vale, perdón, madre mía. Creo que se entiende que no pasa nada, hombre. Pongamos tiquismiquis. Jerjes. No me etiquetes porque me distraigo. Jerjes es totalmente y absolutamente aplastado. Jerjes no va a esta guerra. Jerjes, como a la primera, a esta no va. Va Mardonio, que es su primo, y Mardonio muere. Lo revientan a palos aquí. Mardonio es aniquilado. Y el ejército persa es aplastado por las ciudades griegas, dirigidas por los espartanos. Y aquí, en este momento, es cuando Esparta toma el mando militar junto a Atenas de toda Grecia, que luego esto les conllevará un pique extremo y empezará la guerra del Peloponeso, que es la guerra de Esparta contra Atenas. Esparta es la mayor potencia militar de Grecia después de esta guerra. Y Atenas, la mayor fuerza naval de Grecia después de esta guerra. Más adelante habrá palazos, pero eso será otra historia que lo contaremos. Las guerras del Peloponeso. Hemos dicho que Leónidas, el cuerpo, o sea, lo decapitan, la cabeza es clavada en una pica. Y el cuerpo se supone que lo recuperan 40 años después. Esto es. Bueno. Esto es mentira, obviamente. El cuerpo es recuperado por los soldados griegos 40 años después. Y se supone que está enterrado aquí. Esto es la actual Esparta. Se supone que esto es el resto de la tumba de Leónidas. No está totalmente claro. No está totalmente claro, pero no parece real, ¿vale? No parece real. Se supone que esta tumba de Leónidas no está claro, no hay consenso. No parece. Es totalmente fake. Esto está en un parque aquí lleno de mierda en el suelo. Como bueno, no sé si había estado en Grecia, pero Grecia es un poco así todo, ¿eh? O sea, Grecia está bastante mal conservado. Y lo poco que hay está muy mal llevado. Las Termópilas hoy en día, para lo que queráis ver cómo son las Termópilas hoy en día, son así. ¡Han hecho una carretera en medio! Ahora pasa una carreterita. Pues esto es el estrecho de las Termópilas, ¿vale? Es que Grecia, literalmente es una cosa, Grecia, ¿eh? A nivel de patrimonio. Pillan un Uber los persas, sí. En esa curva se mató Leónidas. Lo que sí que hicieron muy bonito, que algún día me gustaría ir a verlo, la verdad. Aunque debe ser una mierda una vez allí, pero se ve que es bastante bonita la vista. Sí que es verdad que Leónidas, obviamente, para los griegos es como una figura muy importante, ¿no? Es como el que paró, ¿no? El que detuvo a los persas, el que dio su vida para defender, ¿no? La libertad de Grecia, que, bueno, Grecia no deja de ser también unos esclavistas de mierda, y Esparta más todavía. Sí que hicieron hay alguien que aún vigila las Termópilas.
en este paso hoy en día. Y es esa estatua preciosísima de el rey Leónidas. Leónidas luchó por Esparta, obviamente. Pero sabía que si caían los demás, caía él también. Entonces, para Grecia es un símbolo, Leónidas, ¿no? Qué buen culo, sí, la verdad. Y hoy en día aún vigila iba a decir las Leónidas, las Termópilas. Pues esta es la historia de Leónidas, la Segunda Guerra Médica y los 300. Espero que les haya gustado. La verdad es que me ha gustado muchísimo preparar esto. Han sido muchas horas, pero me ha gustado muchísimo preparar esto porque es una de mis historias favoritas de la antigüedad, la verdad. Espero que les haya gustado. ¡Eh, el momento del turno de preguntas! ¿Alguien tiene preguntas? La verdad es que estoy con el corazón calentito de verdad con estos streams. Porque literalmente es que me gusta mucho hacer esto. Me encanta hacer esto. Entonces yo disfruto como un puto enano. Y es la única forma que tengo hoy en día de darle salida a mi carrera, ¿no? Al final fueron 5 años de estudiar mi pasión, que es la historia. Y es la única forma que tengo, ¿no? Pues de darle uso hoy en día. Y me está ayudando mucho a volver a repasar cosas que no tocaba de hacía años. Esto se resube en YouTube. Exclamación YouTube y ahí se resube todo. Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Tengo que soltar algo? No muy... Venga, dale. Hay un poquito de termópilas, ten cuidado. Yo no sé cómo explico, no sé si explico mejor o peor. A veces supongo que me lío un poco, pero bueno, también es normal. Tampoco. No me estoy preparando una clase, digamos, estándar, aunque yo cuando he dado clase explico un poco así. Y por ahora, los chavales. No se ha quejado nadie de los chavales que les he dado clase. Intento que se entienda. Sobre todo que se entienda, ¿no? Y que le pique el gusanillo a alguien. Para mí sería muy fácil decir, niño, abre el libro y estudia. Lee página 20 del libro de Leónidas. Pero a mí eso no me gusta hacerlo. No me gusta porque no me gusta cuando me lo hacían a mí, no quiero hacerlo yo. ¿Qué implicaciones crees que hubiera tenido si hubiera perdido aquella batalla naval? Pues que hubiera caído toda Grecia en manos de los persas. Que luego hubiese cambiado la cosa. Es probable que hubiera habido rebeliones. Era un imperio bastante inestable. De hecho, no duró muchísimo el imperio persa. De hecho, cuando Alejandro Magno, que esto ya lo veremos más adelante, que Alejandro viene después de esto, Alejandro Magno invade toda Persia, no tarda mucho en caer. Era un imperio bastante mal llevado. Me refiero tanto militarmente como administrativamente. Era un imperio con pies de... Era un gigante con pies de barro. Entonces sí, a nivel numérico eran gigantes, pero a nivel organización eran muy malos. Eran muy, muy malos. Los gigantes de la peli son una invención total, sí, claro. Todo, y bueno, y los inmortales tenían los colmillos y garras y no sé qué historia. Eso es totalmente invent. Que habría alguien gigante, un soldado muy grande, gigantesco, es probable. Cuando Leónidas muere, su hijo pasa a ser rey con otro rey. Sí, la diarquía sigue igual. O sea, esto sigue su paso, sigue su curso igual. ¿Qué pasó con el arco de Delfos cuando los persas pasaron a los 300? Pues que cae. Cae como todo, hasta Atenas. ¿Los persas eran zoroastrianos? Pues no sé si en esta época lo eran ya o no. Diría que no. Es que no estoy seguro de cuándo empieza la época de Zoroastro, pero diría que aún no. Era un imperio multicultural, era muy complicado, no fue como... Claro, al final los griegos, dentro de que cada ciudad o cada polis eh, defendía lo suyo, sí que es cierto que había como un sentimiento de pertenencia cultural a una misma cosa. Eso sí que lo hay, eso es la Grecia, ¿no? Lo que se habla como, lo que se conoce como la Grecia clásica.
que son polis diferentes, pero al final comparten una cultura y comparten unos dioses. Todo el mundo con sus connotaciones, Atenas la filosofía, Esparta la guerra, bueno, la militarización, ¿no?, de la sociedad. Cada uno, digamos que tiene como su pequeño distintivo dentro de lo que cabe. Pero a nivel cultural sí que son una misma cosa. ¿Sabe qué pasó con el pastor traidor? Sí. Efialtes, obviamente, Jerjes no le da nada. Él se tiene que esconder en las montañas porque está en orden de búsqueda y captura en todas las ciudades griegas libres. Bueno, les llamo libres porque son las que no son de Persia, ¿vale? Y muere solo y desolado, según las fuentes. Gracias, Edu, por las palabras. ¿Qué se conoce del entrenamiento militar de Esparta? Lo he explicado un poco al principio. Desde los 7 años, los niños son llevados con un tutor, son separados de la familia y tienen que sobrevivir pasando mucha hambre, pasando mucho frío, robando y con un entrenamiento disciplinar de guerra exageradamente grande hasta aproximadamente los 20-25 años. Sí, Saúl, no estaba seguro, por eso no quería decirlo 100% porque no estaba seguro, pero más o menos intuía que si no estaba ya, no faltaría mucho. Que si puedo ampliar lo de los leones de Grecia, puedo buscar un... Claro. León europeo. Os puedo buscar una fotillo. Había leones, o sea, se extinguieron, los mataron, vaya. Como tantos animales. Os puedo poner aquí una fotillo de un león. Esto es un león europeo. Y en la zona de Grecia había leones. Los persas permitían, como los mongoles, que cada sociedad conquistada medio mantuviera la cultura o imponían la suya propia. Imponían bastante. Era un imperio muy multicultural, pero imponían bastante. Administrativamente, sobre todo. A nivel religión, no tanto. Pero administrativamente, sí, imponían muchísimo. No era como luego fue Alejandro Magno, que sí que es verdad, que dio como un poco más de manga ancha a todo el mundo, para no crear revueltas. Y es lo que le pasó al imperio persa. Que al final de tanto presionar y tanto esclavizar, tenían revueltas cada media hora. Los bactrios, los egipcios. De hecho, Jerjes tuvo revuelta en Egipto, tuvo revuelta con los bactrios. Jerjes, que por cierto, Jerjes muere asesinado también, ¿eh? Por su... De hecho, Jerjes, que no le he contado esto, Jerjes, después de perder en Platea, total, está crea Persépolis, o la nueva Persépolis, una ciudad inmensamente rica y grande, y allí, después de una gran hambruna que hubo, dos de sus altos funcionarios, su general más importante y el que le llevaba las finanzas, como digamos el ministro de Economía, hacen un complot para asesinarle. ¿Pero qué es lo que habían hecho antes? Habían colocado a los hijos de los funcionarios, a sus hijos, de los dos traidores, los habían colocado por todo el imperio de altos cargos y difundiendo que había sido Darío II, uno de los hijos de Jerjes, el que había hecho un complot para asesinar a su padre. Esto era mentira, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se sabe esto, Artajerjes, que era otro hijo de Jerjes, Artajerjes, mata a su hermano, creyendo que había matado a su padre. Después de matar a su hermano, descubre que había sido una traición de los funcionarios y mata a los funcionarios. Literalmente una telenovela turca, tal cual. Pero total, que el reinado de Jerjes acaba cubierto de sangre. Artajerjes aguanta el imperio, pero ya después se va todo un poco al carajo hasta que llega Darío, que lo veremos más adelante. Darío o Ciro, ahora no me acuerdo, es que son todos Daríos y Ciros. Andro, VS. Es que creo que pelea contra los dos, ¿verdad? Sí, Darío III. Darío III.
Darío III contra Alejandro Magno, que fue el último gran emperador de Persia. Con él cae el imperio aqueménida, con Darío III, que fue el man que peleó contra Alejandro Magno. Pero ya os digo, era un gigante, era un imperio gigante, pero con los pies totalmente de barro. O sea, eran muy torpes administrativamente los persas. Venga, Leandro, un abrazo. Guapo. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí. ¿Y por qué mejor no me...? ¿Cuándo me das un besito? Bueno, pues tendremos que negociarlo, ¿no? Estaban acostumbrados a luchar en las llanuras. Los griegos también. Luego cuando... Bueno, los macedonios cuando llega la caballería cambia mucho la película y la forma de pelear, ¿no? Digamos, de los griegos. Al final, Filipo, el padre de Alejandro Magno, lo que hace es coger lo mejor de cada casa. Lo mejor de la caballería macedonia y lo mejor de la falange hoplita griega, que era la falange macedonia. Que a esto le sumas la caballería macedonia y fue, pues literalmente, una pisonadora de guerra. La falange espartana, bueno, es la falange hoplita, la falange griega clásica, es lo que he explicado antes. Escudo grande, el oplon, la lanza, que no recuerdo el nombre de la lanza griega ahora mismo. Una armadura ligera, un casco, cubriendo al del lado y peleando muy pegaditos. Y aguantando, empujando, lanzazo. Era muy difícil romper una falange griega. ¿Después te da trabajo para subir nota? Claro. Haremos un trabajo opcional de Atenas, de Pericles. Y Macedonia ya pierdo el hilo. No, Macedonia son griegos del norte, básicamente. Aunque no le digas eso a un macedonio que se enfada. ¿Para cuándo desciende Yugoslavia? Hostia, pero es que hay mucha tela que cortar. Por ahora vamos a ir con historias antiguas. Y es que si nos metemos en las contemporáneas... Uf. ¿Ha jugado a parado? No. ¿Noche indefinido? Sí. Pero eso tiene que ver con esto, no me preguntéis cosas personales. Os preguntad algo. ¿Cuánto te mide la cavidad anal? No. Lo próximo, Aquiles. Me gustaría hacer alguna mitología. No sé cuándo ni cómo, pero me gustaría hacer algo con mitología, pero quiero usar el Age of Mythology para hacerlo. Prostagma. ¿El oráculo de la pele existió? Sí. Estaban los éforos. Y de hecho, Leónidas, lo he explicado antes, estuvo en el oráculo de Delfos, que es donde le dijeron, para que Grecia no caiga, tiene que morir un rey. Sacrificio de un rey. ¿Contará acerca de la batalla de Eleutra? Sí, sí, algún día, claro. Claro, claro. Hay un libro Puerta de Fuego que relata de las Termópilas y está muy guapo, lo he leído, muy bueno. Sí, tiene licencias, pero se entiende, o sea, la base está ahí y es buena. Acabo de ver el canal y me pareció interesante. Sus directos sobre historia y mitología, solo historia. No, lo acabo de decir. O sea, este es el quinto que hago de historia. Yo soy historiador, pero también de mitología soy bastante otaku culeado. Entonces, sé que si abro la puerta de la mitología, puedo meter mucha cosa. Entonces, estoy esperando. Pero sí, más pronto que tarde habrá algo de mitología. Me gustaría empezar con la nórdica, de hecho. Igual un especial de las aventuras locas de Loki y Thor molaría bastante, porque hay cosas muy divertidas. Es muy divertida. O sea, la mitología nórdica es muy divertida. Y luego también otro día podemos hacer un especial 24 horas hablando de Zeus, Poseidón y a cuántas personas se follaron. Creo que daría un 24 horas perfectamente. La canción de Beowulf, oh, qué guapo también, ¿eh? Sí, sí, joder. Es que hay tantas cosas y es que esto acaba de empezar. Me encantaría, lo repito, me encantaría poder hacer un par de streams de estos a la semana, pero es verdad que hay mucha preparación, de verdad. O sea, no puedo, no me da. Y menos en verano, es que no me da. En invierno quizás me lo puedo plantear, pero ahora en verano no me da. Yo pensaba que trabajo, yo a las 12 de la noche trabajo. De 12 a 8, luego duermo, me levanto, como, hago cuatro cosas y intento abrir stream, aunque sea un par de horitas o tres, del mío, y entonces
La liga, Informe No Hit, es que son muchas cosas. No me da, no me da. ¿Qué tal te va? Bien, bien. Pero eso, me encantaría hacer un par por semana, pero es preparación de la hostia. O sea, yo pensaba que para este stream he estado preparándomelo por lo menos 4 o 5 horas, ¿eh? Para al final hacer 1 hora y media, 2. En la hora muerta puedes darle, ¿no? Sí, puedo darle, pero es verdad que últimamente hay bastante curro. O sea, en plan, no puedo concentrarme tanto en esto. El libro de mitología nórdica de Gaiman, este dices. Ay, no se ve. Que sí, no tengo culeado de la mitología, que lo digo en serio. Y el de Robert Graves, de los mitos griegos. Robert Graves, crema. Si os gusta Grecia, Robert Graves. Los mitos griegos. Por eso, muchas gracias por esos pitazos, guapo. Te agradece sacarme de pobre haciendo historia. Es increíble, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a ganar 4 perras de historiador, en España. Qué locura. De la egipcia hablarás el otro día. Ah, de la mitología egipcia dices. Ahí tendría que repasar más porque esa no me la sé del todo bien. O sea, no la sé. Tengo datos, o sea, la base sí, pero para profundizar tendría que empollar bastante. Me gusta más la nórdica y la griega. Griega romana, vaya. ¿Por qué hay puesto una foto tuya si hoy iba a hablar de Leónida? Porque ha visto el mismo culo que yo. El mismo culamen. Pues no sé, gente, si tenéis alguna duda más. Foto de la armadura de los espartanos. De la clásica. Bueno, pues una armadura oplita. La capa roja sí que la llevaban. Era un distintivo espartano, ¿eh? Llevaban una capa roja. Sobre todo las fuerzas, la élite. Un hoplita espartano sería algo así. Así, sí, más o menos. Sí, igual hay alguna cosilla que no, pero más o menos sí. Un hoplita espartano sería algo así. Algo así si consigo ponerlo, claro. Un momento. Id hablando vosotros. Ahora vengo. Momento. Sería algo así. Este distintivo que veis, una letra, es el símbolo de Esparta, ¿vale? El triangulito este, que también sale en el 300 en la película, en los escudos. Ya un hoplita espartano. Atenas era un búho, sí. ¿Por qué? ¿Os cuento el mito de Atenas? No, no es momento. La lechuza, es una lechuza, no un búho. Es el símbolo de Atenea. El mito de fundación de Atenas es bastante divertido. Bueno, en realidad no. Es un poco meme. Es Atenea versus Poseidón. Terremotos. Bueno, en fin. Ya os contaré. Mitos de fundación. Ahora no, ahora no. Que ya vamos tarde. Un día podéis hablar de región sumeria. Uf, de Gilgamesh. Ha contratado un Gilgamesh. Gilgamesh comiendo tacos, pinche güey. ¿Qué tal Assassin's Creed Odyssey para conocer Grecia?
Mirad, una cosa os voy a decir. Ubisoft, haciendo juegos, desde que hicieron Assassin's Creed 2, me parece una puta mierda, ¿vale? Hablando claro y mal. Pero a nivel histórico están bastante bien documentados. Y para conocer las culturas de las que hablan, sobre todo de los tres últimos, el de Egipto, el de Grecia y el del norte, de los nórdicos, de los vikingos, está muy bien. ¿Esparta en la actualidad? Bueno, un buen solar. Espérate. Buen solar se ha quedado de Esparta, la verdad. Literalmente, antigua Esparta. Buen sitio para ir a hacer cruising, se ha quedado Esparta. Sin muros, no, no, muros nunca tuvo. Total, que esto es lo que hay de Esparta. Como repito y como he dicho tantas veces, en Grecia está todo muy mal conservado. O sea, literalmente debe ser de los países junto a Italia que más dinero se lleva por patrimonio de la Unión Europea y da asco verlo. Que Italia también, ¿eh? O sea, yo he estado en Italia 3 veces y el estado de conservación de según qué sitios da puta pena. Pero bueno, una barbacoita aquí, ¿eh? O entraba por el culo. Son olivos, sí. Roma por lo menos es una pasada. Es una pasada Orozco, pero está muy sucia, ¿eh? Yo en Roma he estado 2 veces. Varios días, además. Y no lo he visto entera aún. O sea, flipante. Lo de Roma es flipante. Roma tienes que estar 3 putos meses para verlo todo. Roma es una cosa, ¿eh? Es literalmente una cosa, Roma. Está muy mal conservado todo. Lo de Italia es increíble, pero bueno. Aún así es espectacular de ver. O sea, una cosa no quita la otra. Roma es magnífica como ciudad. Pero el estado de conservación, pues bueno, muy, muy, muy mejorable. Muy mejorable. Infinitamente mejorable. Tiene una capa de mierda todo en general, Lorenzo. Se come muy bien, eso sí. El italiano, otra cosa no, pero comen bien los cabrones, ¿eh? Bueno, gente, si no hay más preguntas, vamos a ir dejándolo por aquí. Hoy me he quitado yo, adiós. Pues esta es la historia de. Esta es la historia de Leónidas, de las Termópilas, la Segunda Guerra Médica, de vida y obras de Jerjes, alegrías y tristezas. Y yo le voy a decir aquí adiós a mi amigo el Leónidas. Adiós, amigos Leónidas. Me ha gustado mucho preparar este directo, me lo he pasado muy bien. Creo que hoy he estado bastante fresco hablando. Y nada, me alegro que hayáis pasado un buen rato. Y vamos a hacer una raid, ¿no? ¿Quién hay por ahí? Por cierto, gracias por los follows y por las suscripciones y todo, que en estos streams no pongo las alertas, pero lo veo al final y muchas gracias, de verdad. ¿Eh? Ha sido un placer. Próximo tema, seguidme en redes sociales si no me seguís, porque por ahí es donde voy avisando de lo que voy a hacer. Ahí tenéis el Twitter y el Instagram y el Discord. Sobre todo por Twitter es donde más interactúo. Si alguien no me sigue, que me siga, porque por ahí es donde hago encuestas de qué queréis que hable, en fin, lo típico de siempre.
Y creo, igual para cerrar el círculo este, creo que me apetece hacer Alejandro Magno y ese va a ser un stream largo, ¿eh? Ya aviso. Pero bueno, gracias por ese Prime. Creo que me apetece meterme por el culo a Alejandro Magno. Es mi personaje de la antigüedad, seguramente mi favorito. Y creo que me apetece marcarme un especial Alejandro Magno de putísima madre, intentando buscar incluso vídeos que pueda utilizar. Creo que me apetece meterme muy fuertemente por el culo a Alejandro Magno, la verdad. Porque recordad que es un man que reinó 13 años y la que lió en 13 años. Gaugamela, el asedio de Tiro. Hay muchas cosas. Es que Alejandro es una cosa. Es literalmente una cosa, Alejandro. Gente, disfruten esta tarde del E3 este raro que hay. A ver si sacan el sitio de una puta vez y podemos pasar una noche puta madre socio. Los voy a dejar con alguien. Con literalmente una persona. Los voy a dejar con... Mira, la Rebeca que nunca le he hecho raid. Haz caso a la luz y ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?